Bueno, en el siguiente ejercicio, ya para acabar esta batería con color, etcétera, vamos a trabajar también sobre mancha de color, vamos a dar una base y vamos a dibujar encima. Esta base va a ser mucho más libre, mucho más suelta, aunque también voy a utilizar los pinceles planos, como estos de aquí, y luego dibujaré encima, etcétera. Bueno, en este caso sí que como voy a trabajar con carboncillo encima o con barra de Conté encima, sí que voy a usar limpio estos pinceles de la sesión anterior y sí que voy a utilizar colores claros, es decir, voy a coger por ejemplo el amarillo para que luego los oscuros funcionen bastante bien. Entonces vamos a coger el amarillo y yo sobre este modelo, fijaos, por ahí más o menos podría ser una mancha que representa la cabeza, el torso, ¿veis? ¿Os acordáis? Cómo mi cabeza está pensando todo el rato, caja torácica, zona abdominal y zona pélvica. De esa forma, sin más, pero lo estoy pensando, pero en este caso simplemente estoy manchando sobre esa acción. Entonces por aquí van las piernas en esta figura que está sentada, por aquí está el otro muslo que viene por aquí, más o menos, por ahí, y sigo cogiendo amarillos, esta pierna que cruza hacia adelante y esta otra que se viene tapada. Luego tenemos el brazo que viene por este lado y por el otro. Más o menos esta es la mancha que describe esta figura sin que yo haya dibujado nada, es decir, simplemente estoy trabajando sobre la mancha, sobre la corporeidad. Y ahora, sobre esto, lo que voy a hacer es coger, por ejemplo, aquí tengo un rosa que me parece muy curioso, entonces voy a coger este color rosado y sobre ello voy a trabajar algunos elementos de, por ejemplo, las extremidades, en el rostro, para tener esos encajados, por ejemplo, aquí en el pecho, esta zona, la zona abdominal, por esta parte de aquí, trabajando con mucha libertad sobre la mancha, generando un gesto, una expresividad del cuerpo, un peso, pero sin preocuparme demasiado por el dibujo, o sea, siguiendo el dibujo, pero no la precisión del dibujo, sino una mancha dinámica que vaya gestionando un poquito esa posible postura de la figura. Por aquí, esta zona, de esa manera. Voy a coger un poquito más para ampliar un poco esta figura. Por aquí, fijaos, esa línea que he hecho ya es porque quiero dibujar, no se me escapan las inclinaciones. Esto es una línea que debo pensar, ¿no? y no trazar directamente, sino ejecutar a través de la mancha. Bueno, la mano esta que viene por aquí, de esa forma. Incluso cuando llego a este punto, lo que voy a hacer es cogiendo un pincel un poco más ancho, una paletina, voy a trabajar el fondo con otro color que tenga algún resto de color que me quede por aquí. Esta mancha la voy a diluir un poco más para que esto vaya teniendo un pequeño fondo y no trabajar tanto con el blanco del papel todo el rato. Fijaos cómo estoy trabajando sobre un orden pictórico, no sobre un orden de dibujo. Ahora estoy cogiendo restos de pintura que tengo por la paleta y voy trabajando en el espacio libre, que realmente esta posición es cerrada, solo hay espacio libre en este hueco. El resto es fondo y trabajamos de esa manera, generando este ritmo, esta soltura. Me puedo pasar incluso por encima. Bueno, de esa forma así. Bien, cuando llegamos a este punto, como estamos en un taller, en este caso en un curso de dibujo, ahora en cuanto se seque un poco, que ahora está un poco húmedo, pues lo que haré es meter línea de dibujo. Me dará tiempo antes de que lleguen los alumnos de presenciales, pero que sí. Ahora voy a usar el carboncillo, voy a usar un lápiz carbón y voy a redibujar todo esto. Como siempre, voy a usar líneas rectas y luego al final vendrán las líneas curvas. Vamos a ver si no tapo, porque ahora sobre este dibujo voy a meter línea de definición. Veis, por ejemplo, ahí la cabeza con el cuello, este hombro que sube por esta zona, este hombro que baja por este otro lado. Tengo más o menos esta distancia, la figura está mirando hacia abajo, lo cual genera gran espacio del cráneo en la parte superior, las orejas se quedan en la parte superior y los rasgos del rostro caen bastante, acercándose bastante a la barbilla, es decir,
ojos, nariz y boca, ¿veis? Para que dé esa sensación que está echada hacia abajo sobre esto. Bueno, pues tenemos aquí este encajado. Yo tengo que ir viendo las distancias por esta zona, la zona del brazo. Puedo medir la cabeza, a ver cuánto hay. Una cabeza hasta la base del pecho. Hay otra cabeza por ahí, ¿veis? Esas manchas que hice que simbolizaban esa zona. Ahora ya, como estoy definiendo, pues van a estar más o menos, y si no están, corrijo, pero más o menos he visto que esta distancia por ahí me puede valer, con lo cual vamos a colocar esta línea del pecho aquí debajo y la otra que viene con leve inclinación, y como es un 3/4 se viene desplazada hacia esta derecha, dando más presencia a este lado que a este lado. Lógicamente tenemos aquí esta forma y esta forma que viene por aquí, de esa manera. Y después tenemos el ancho del brazo. Este hombro está más alto que este, me voy fijando en la longitud del codo que está por esta zona de aquí, y esto viene un poquito más ancho en este lado, vengo hacia acá y voy reduciéndome hacia el codo, ¿vale? Bueno, veis que las manchas van aportando carácter al dibujo y la línea de dibujo va aportando definición. Este antebrazo, fijaos que el abdomen viene por aquí y aquí tenía un espacio en negativo que comentaba antes, y si hago una vertical me coincide con la cara, o sea que no puedo sobrepasar esa zona. Bueno, pues por aquí está el vientre, por esta parte de aquí, el ombligo, y voy comparando alturas de codos. Están casi a la misma altura este codo, lo único que este está en escorzo, se viene hacia nosotros y genera un espacio libre. Fijaos esta mano que quizá esté demasiado separada, la que había hecho yo la mancha. Voy a corregir un poco esa zona, marco la muñeca, marco el final de los dedos y me fijo en la longitud. Esto tenía que estar un poquito más abajo, todo esto, bueno, o mejor dicho, este vientre es un poquito más arriba, por ahí. Y el pulgar. Bueno, veis que estoy analizando las posiciones a través de líneas rectas. Esto viene por aquí y esta zona irá hacia la rodilla de esa forma, que además me coincide con la forma de la cadera. Una vez tengo hecho esto, me voy al otro lado y me voy fijando cómo la cadera me la tapa el brazo, de forma que voy a dibujar estrechando, ensancho en el codo y estrecho levemente hacia la muñeca. Lo vais viendo. Y cuando llego a ese punto, pues trazo y hago una comparación entre esta línea de aquí, es decir, veo en el modelo esa inclinación para ver que es más o menos la correcta, o mido cuántas cabezas hay, una y dos, sí, por ahí más o menos está esa mano, y marcamos dorso, muñeca, dorso, nudillos y extremo de los dedos, sin dibujar los dedos. Eso lo dejamos para después. Lo único que dibujo es el pulgar para que se vea la postura, porque así ya tengo el encajado de esa mano. Y al otro lado se ve levemente la cadera y un poquito por aquí la cadera y parte del glúteo muy leve, que va a continuar por esta zona. ¿Hasta dónde? Hasta la rodilla, que tiene cierta inclinación. La rodilla está a la altura de la muñeca y en la vertical está por delante de este hombro, es decir, tengo que estar por aquí, incluso un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces ahora cortamos aquí, este ancho es importante tenerlo en cuenta. De hecho, ¿recordáis que había corregido aquí? Pues es que realmente era así, porque hay que subir esa zona y me voy hasta esa rodilla que viene por esta parte de aquí. Y ahora ya vamos a ese lado. No sé si se ve, espero que sí. Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora el tobillo, lo mismo. Voy a ver en la vertical, me coincide con el centro de la cara. Estará por aquí. Fijaos que mi mancha no iba muy desencaminada, pero también es cierto que yo he hecho tantos dibujos que a veces ya mancho sin querer. Debería cometer más errores de los que cometo a veces en estas clases, porque voy afinando demasiado, pero es por la costumbre, no es un talento especial, es haber hecho muchas. Entonces, ahora cojo la cabeza, me voy 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, pues tengo que subir un poquito este tobillo y esta línea viene por aquí. La forma del gemelo la puedo ir marcando ya de esta manera, así. Y el pie, el talón que cae prácticamente vertical, ahí, y se doblan los dedos hacia adentro. Ni siquiera se veían, a ver. Lo veis ahí, esa forma del tobillo, el talón que sobresale un poco y el dedo que está doblado. Y la otra pierna
prácticamente está escondida. Yo por encima de esta rodilla tengo este pliegue, la rodilla viene por aquí y corta por debajo de la rótula. ¿Veis? Como siempre voy a buscar dónde termina la línea, no dónde empieza por supuesto, pero siempre dónde termina. ¿Veis? Cuando hago eso veo que el tobillo está justo aquí detrás, que no se ve, pero lo que sí se ve es el pie que sobresale, el pulgar, sobresale ahí, y el resto de dedos que están solapados, por ahí. Lo vais viendo, ahora es una postura rara porque no hemos puesto el soporte, pero antes de eso voy a marcar aquí un poco la forma de los dedos para que se vea, se comprenda un poco más esa postura. ¿Vale? Tenemos aquí este inclinado hacia adelante, tenemos el pecho echado hacia adelante, tenemos aquí una línea de la clavícula. Fijaos que chulo queda la relación entre las manchas libres y la línea de dibujo más, por decirlo así, más certera o más en cuanto a las proporciones, no en cuanto a la expresión. Bueno, pues por aquí tenemos una tela que viene por aquí y para justificar la postura pues tenemos aquí una serie de líneas que son la silla que viene por aquí detrás, que baja un poco antes que este pie, se queda por detrás. De esa forma lo podemos hacer doble para que se comprenda un poquito más el ancho de ese soporte. Bueno, veis aquí que ya tenemos la figura dibujada, que era un poco lo que buscaba, esa combinación entre una mancha aleatoria y una línea de dibujo en las que algunas zonas no coinciden y otras coinciden mejor. Es así. Luego nosotros aquí, si queremos añadir algún elemento de claroscuro o de escribir un poco más la figura en alguno de los motivos, pues yo que sé, voy a trabajar un poquillo aquí la boca. Bueno, esto tendría que estrechar un poco para que es la forma anatómica del rostro. ¿Veis ahora cómo ya sí aparece la línea curva? Cuando nosotros queremos definir y describir algunas zonas, pues a partir de ahí aparece la curva y también aparecen las sombras que van a ayudar para describir toda esta postura. Voy a dar unos cuantos toques que yo creo que merece la pena porque queda muy chulo el dibujo de esa forma. De esa manera por aquí, la base del pecho por aquí, tenemos esta sombra de volumen, por aquí levemente más oscuro, toda esta zona sí que tiene algo más de sombra por aquí, y lo cual reafirma la figura con respecto a las manchas que se salen. La zona de la cadera que está por aquí también podemos oscurecerla, incluido el antebrazo, esta parte. La parte inferior de los dedos se puede meter algún oscuro para dar sensación de que está doblado, y en este punto nosotros podemos acompañar este brochazo con este claroscuro para tener una coherencia con el resto del dibujo. La zona del vientre, esto viene por aquí, esta zona de la ingle, por aquí habrá un pequeño oscuro de proyección de esta sombra, pero antes voy a poner la sombra de este brazo para distinguir este amarillo del fondo. Voy a meter aquí una leve sombra y voy a difuminar un poco para que se distinga de esa forma de ahí. Y dentro de las manos, aquí oscurecemos, porque aquí sí que hay un oscuro bastante potente, y podemos describir alguno de los dedos ahí doblados de esta forma, así, y el meñique que queda un poquito más corto por ahí. Y regresamos un poco por debajo y proyectamos la sombra de esta mano sobre el muslo, para que se vaya viendo. Esta zona viene por aquí, aquí sí que le vendría un brochazo azul, ahora quizá veré si me queda algún resto en la paleta, por ahí, esta forma de anatomía de la rodilla, y todo esta pierna que también se oscurece levemente hacia este lado, por aquí, y tenemos aquí el tobillo, el pie y la proyección de la sombra en el suelo. Este pie que está doblado, pero que tiene, apenas se ve, pero algún elemento de los dedos doblados hacia allá. Oscurecemos esta zona, oscurecemos esta, y quizá me faltaría, bueno, meter aquí un poco de sombra también por detrás del pecho, ahí, un poco más leve, y bueno, estos elementos del pelo que vienen por aquí, porque se entiende que es cabello, los hacer un poco, y oscurecemos también esta parte del pelo ya que me he puesto a dar todo este claroscuro, y aquí un poco en la frente. Este pelo tenía que caer un poquito más adelante, así que bajo esto un poco y subimos un poquito esa zona. Vamos a meter aquí un poco de tono por ese lado. Bueno, vais viendo cómo se va describiendo la figura a través de esa línea. Hemos utilizado los recursos, pero de forma desordenada, entre comillas, o con un orden diferente. Esto está a punto de caramelo ahora para hacer
un montón de cosas, pero en principio yo lo que voy es solo a esto. Me falta esta sombra de proyección aquí, en esta toalla que tiene la figura aquí debajo, que se queda así oscura, por ahí, para que se entienda que está apoyada y que proyecta la pierna una sombra. Aquí esto se degrada un poco, esto por aquí, y ya estaría a salvo, decía yo, y meter una mancha de color. A ver si me queda algo en la paleta, que creo que no, que se me ha secado ya, pero voy a coger el pincel de antes y si me queda algún resto aquí un poco azulón, estoy arañando un poco pintura, pero para que, aunque sea en azul, para que se vea que ese espacio es un espacio libre que pertenece al fondo, por ahí. Y ya cojo, humedezco esto un poco y damos algún toque por aquí para que tenga continuidad este color con ese color, y por delante también, y así se comprenda que es un espacio negativo. Bien, si metemos esa zona, además ahora sí que se va reafirmando con estas manchas la figura bastante más, va apareciendo de esa manera. Bueno, nada más, bueno, nada más, o quizá, no voy a acabar nunca, quizá en los puntos máximos de luz, ya que me queda acrílico blanco, voy a coger un pincel un poco más pequeño, cojo un poco más de blanco y marcamos algún pequeño toque mínimo, para no abusar de ello, en las zonas más luminosas. Vamos a ver. Zonas luminosas, zonas de luz, por ahí, un poco en la frente, sin tocar en este caso procuro no tocar el carboncillo, porque si no lo agreso demasiado, ahí en esa rodilla, para que se distinga del volumen de la otra rodilla, ahí, un poco en el empeine, por ahí, y la verdad es que poco más. Voy a dar aquí un toque y poco más. Ya con esto sería suficiente. Solo me falta coger y, para que esto, como decimos en clase, para que esto valga dinero, pues coger y añadir la firma aquí. Ya está. Bueno, como veis, en este caso lo que hemos hecho, por cierto, voy a bajar esto un poquito porque creo que se ha salido el encuadre, o se ha salido el encuadre todo el rato. Bueno, ahora os enseño el dibujo más de cerca, pero sobre todo lo que me interesa es que veáis cómo hemos hecho una mancha general, un poco siguiendo al modelo, pero un poco, entre comillas, al azar, y a partir de ahí redibujamos, corregimos, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, usar la línea de dibujo para corregir las manchas, pero en este caso ha sido mucho más libre. Aquí vamos siguiendo la postura y esta imagen, que es más compacta, pues está más definida, ¿vale? Bueno, pues nada, manos a la obra, y con esto prácticamente tenemos el taller completo. Un saludo.